Estamos en una serie, bendito Dios, que se llama Los 10 Mandamientos dentro del Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea, Dios dio leyes, Dios dio principios. ¿Cuántas leyes nos dio? Una ley. ¿Sí? ¿Con cuántos mandamientos? 613 mandamientos. ¿En qué libros los puso? En los primeros 5, que es la Torá, ¿sí? Que se conoce como la ley. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Amén. Y esos 613 mandamientos fueron divididos en 4. ¿Cuáles son? Mandamientos ceremoniales, morales, civiles y sanitarios. Y hay mandamientos en el Antiguo Testamento que ya no son para nosotros hoy. ¿Escuchaste? Hoy si vieras al pastor Martín con un cordero cortándole el cuello y derramando sangre, ¿qué harías? Huye. Eso es demoníaco, porque ya tuvimos un único y suficiente sacrificio que sació la justicia de Dios. Amén. Entonces hay mandamientos que ya no aplican para el día de hoy, pero hay mandamientos morales que Dios inclusive no solamente los reconoce, sino sube el estándar. Porque el problema del ser humano no es infringir solo un pecado, es que tiene un corazón malo, perverso. Y Dios va a las intenciones del corazón para poder cambiarlo. Amén. Por naturaleza somos pecadores, somos rebeldes por naturaleza. ¿Y qué es lo único que puede cambiar esa rebeldía? La gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso, para que usted cambie, usted no necesita luchar mucho. Usted necesita morir, entregarle su vida a Jesús y Él hará su obra en usted y en mí. Amén. Ya hemos ido aprendiendo. Entonces el tema que vamos a desarrollar, ya pasamos por el mandamiento 1 y 2, que era no tendrás dioses ajenos. Número 2, no te harás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, habla del Sabbat y contestamos que los cristianos no debemos de guardar ya el Sabbat. ¿Cuál es el día que debemos de guardar? Todos los días. Celebramos los domingos porque el domingo, si lo comparamos con el calendario hebreo, sería el primer día de la semana y es el día que nosotros celebramos, ¿sí? Descansamos, paramos el carro, sacamos filo al hacha y volvemos a recomenzar. Necesitamos parar para que Dios nos ilumine, nos dé de su gracia y poder avanzar. Y hoy vemos este tema que es honra a tu padre y a tu madre. Hay quienes honran mucho a papá o al revés, honran mucho a mamá, pero es a los dos. ¿Por qué? Porque son co-creadores de nosotros. Para que nosotros estuviéramos aquí, tuvo que haber papá o mamá. ¿Sí? Pastor, pero si hubo una inseminación, ¿de dónde vino esa inseminación? De un hombre. Tuvo que haber hombre y mujer para que el día de hoy tú y yo estuviéramos aquí y nos puso como co-creadores. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Amén. Y el 5.º mandamiento nos habla de las personas en estas tierras que nos tienen que modelar a Dios. Deberían modelarnos a Dios, que son nuestros padres. Y por eso nos pide Dios que los honremos. Y veremos qué significa la palabra honra. Y veremos que en cada casa hay situaciones muy diferentes. Hermanos me han dicho, pastores me han dicho, pastor, no me pida eso. Yo no tuve papá, yo no tuve mamá. ¿A quién honro? Honra a tu Padre Celestial, que es Dios. O al que Dios haya puesto como autoridad sobre ti. A veces es la abuela, a veces es el abuelo, a veces un tío. Dios puso una autoridad sobre ti. ¿Sale? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, nos ilumine y haga su obra en nosotros. ¿Les parece? Cierra tus ojos si puedes y le pidas al Señor, a Dios, en el nombre de Jesús, que nos hable, que te hable esta mañana. Papá, gracias por permitirnos llegar a este lugar.
por permitirnos adorarte con las alabanzas, gozarnos, rendirte esa adoración con nuestros labios, con nuestro cuerpo. Ahora, mi Señor, queremos escuchar el consejo de parte tuyo. Si atendiéramos el consejo, nuestras vidas fueran diferentes. Perdónanos y ayúdanos a poder recibir y aplicar el consejo que tú tienes para mí el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al primer texto. Ahí está Éxodo 20:12. ¿Recuerdan la diferencia entre Éxodo y Deuteronomios? ¿Qué tiempo pasó? 40 años. Éxodo sucede cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel después de haber salido esclavos de Egipto por más de 400 años. Muchos estuvieron ahí. Sabes que el faraón para el pueblo era considerado Dios, era más que un padre. El faraón para los egipcios y para todos los que gobernaba era, por llamarle así, mitad Dios y mitad humano. Era el intermediario entre Dios o los dioses y los humanos. Entonces, todos los que Faraón gobernaba se consideraban hijos de Faraón. ¿Sí? Y ellos le tenían más tributo, más adoración al Faraón que a sus propios padres. Entonces, Dios les da el mandamiento al pueblo de Israel y le dice: no, fuera de Dios, ¿a quién le mereces honra después de Dios? ¿A quién? A tus padres. Dios está poniendo el catálogo de orden dentro de la familia, dentro de una sociedad, que si el faraón decía hagan esto, aunque el papá dijera no, ellos iban, porque era su Dios. ¿Sí? Y ahora ellos estaban entendiendo que no, que los padres era el que le debían honra, no adoración, honra, ¿sí? Porque fueron co-creadores. Leemos todos este texto, Éxodo 20:12, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Honra a papá solamente, a los dos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Si no los honramos, nuestros días se acortan. Ahorita enfatizaremos en esto. En la tierra que Jehová tu Dios te da. Pasan 40 años en el desierto. En Deuteronomio 5:16 ya hay una pequeña añadidura. Lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Lo leo y lo explicamos. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya ellos iban a entrar a la tierra prometida. Hemos explicado que salieron muchos adultos, ¿sí?, de Egipto. Pero ahora iban a entrar nuevas generaciones, nuevos niños que nunca habían estado ya con Faraón. Pero ahora iban a entrar a otra tierra que también había idolatría, había principios inadecuados. Tú puedes tener principios en tu casa, debes tener principios en casa que gobiernen tu vida y principalmente la palabra de Dios. Pero cuando nuestros hijos salen de casa, se encuentran con otros principios en otros hogares, con otros muchachos, con otra gente que le enseña otros principios y pueden desviar lo que tú ya les enseñaste. Entonces Dios lo dejó como mandamiento para ellos y Dios bendice, unge. Este es un principio espiritual. Dice el Salmo que la bendición del hogar, la bendición de una iglesia viene sobre el sacerdote, dice el Salmo. Y lo unge, dice, como el rocío de Hermón, que llega sobre el pináculo, desciende, dice, toma la figura del sacerdote Aarón,
baja sobre la barba y hasta el borde de las vestiduras. Pero en un hogar, ¿sobre quién está la autoridad? Y la autoridad también implica bendición. ¿Sí? En la iglesia, ¿quién es la mayor autoridad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Su palabra es la que tenemos que seguir. Y de ahí Dios puso ministros, pastores y maestros, y de ahí seguimos los demás hermanos. En un hogar, ¿quién es la cabeza? Dios puso al esposo como cabeza, como autoridad del hogar, y a la esposa ahí abajo del talón. Así dice. ¿Dónde la pone? Como una ayuda idónea. Los dos gobiernan el hogar y la bendición está sobre de ellos. Esa bendición va a descender para los hijos, si los hijos honran la autoridad. Amén. Si usted no honra esa autoridad, usted no está recibiendo la bendición que Dios tiene para ese hogar. ¿Sale? Dice entonces, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te manda, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos pide que honremos a nuestros padres y es un mandamiento con promesa. Los vamos a leer. ¿Sí? La otra vez un hermano me decía, pastor, por mí, por un trabajo. Le digo, claro que sí, hermano. Te hago una pregunta. ¿Usted honra a sus padres? Y me dice, pues sí, pero ¿qué tiene que ver que yo le pida que ore por trabajo y la honra a los padres? Le digo, porque hay una ley. Dios estableció leyes, Dios estableció principios en nuestra vida natural, como la ley de la gravedad, lo hemos dicho, ¿sí? Aunque no creamos en ella, ejerce una fuerza sobre nosotros. Así hay leyes y principios espirituales. Si nosotros honramos a nuestros padres, dice que nos va a ir bien. Amén. Y todo lo que hagamos, dice Efesios, prosperará. Y nuestros días se alargarán. Amén. Hoy el índice o la estadística de personas que están muriendo por la delincuencia son jóvenes, entre 15 y 45 años. ¿Cuánto debiera de vivir una persona? De acuerdo al Salmo 90:10, dice 70 y en los más robustos 80. Sus días son acortados por no honrar a sus padres y obviamente por cometer algunos pecados. ¿Sí? Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué significa honra, hermanos? Porque nos dice, honra a tu padre, honra a tu padre. ¿Qué tiene que ver o qué significa el término honra? Vamos a verlo. En hebreo, honra aparece como kabot. ¿Y qué significa kabot? Pásalo. Significa peso, significa valor, significa precio. ¿Qué está diciendo Dios cuando te dice honra a tu padre y a tu madre? Que usted mire el peso que tiene su papá y no en la báscula. ¿No? Pues, ala, mi papá está bien bendecido. ¿No? No, está diciendo que usted vea el valor, el precio. Yo trabajo en un hospital y ahorita estoy en el área de obstetricia. Entonces me toca ver a las mamás recién aliviadas con la cesárea y a duras penas y están produciendo leche y sufren. O sea, sufren porque el niño llora. Y hoy la técnica es que lactancia materna exclusiva. Y las pobres mamás están sufriendo y están llorando. Yo las veo. Obviamente las asistimos. Pero les digo algo y le he dicho a muchas mamás, les digo, grábese. O sea, tómese la foto con ese bebé. Porque ese bebé un día va a crecer. ¿Sí? Y se le va a olvidar que un día alguien lo amamantó. Cuando él no podía. Cuando él ni siquiera tenía la fuerza para cubrirse, mamá lo cubría. Cuando ese niño se ahogaba y no podía, la mamá lo levantaba o lo ponía de lado. Hermano, el valor que tiene una madre
el valor que tiene un padre, a veces como jóvenes se nos olvida. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si no hubiera estado mamá? Hubiéramos muerto. El niño, ¿qué iba a hacer ahí más que llorar? Y llorar, y llorar, y llorar, y morir. Y tristemente han pasado casos tan tristes cuando abandonan a un niño y lo encuentran que se asfixió con su propio vómito o murió deshidratado. Pero el hecho que usted y yo honremos, veas el peso que tiene tu papá y tu mamá. ¿Qué hacía papá para que tú nada más dijeras, mamá, leche? ¿No? El niño, ¿de dónde sale la leche? No, allá hay en el refri. Ahí está en la nevera, pero no apareció en la nevera. No apareció en el refri. Alguien tuvo que trabajar para comprarlo cuando usted y yo no podíamos. ¿Te das cuenta? Tal vez ahorita usted gane más que sus papás. Puede ser. Usted ya sea ingeniero, sea, y papá y mamá no llegó a lo que usted llegó o ha llegado. Pero cuando usted no podía, estaban ellos. Amén. Y yo les digo, señora, tómese la foto con el chamaquito, ¿no? Para que cuando se sienta grande, dile, mira, cuando usted ni podía, yo le di el pecho. Y creció y era glotón, ¿no? ¿Cuántos saben de eso? Los niños comen bastante. Un niño sano come, se nutre de la mamá. Y ahí está la mamá sufriendo con la cesárea y demás. Entonces usted tiene que honrar. ¿Había meditado en eso? ¿Se acuerda usted de eso, hermano? ¿Usted se acuerda cuando era bebé? Yo no. ¿Habrá alguien aquí, levante su mano, que se acuerde cuando estaba de bebé y estaba zurrado? ¿No? Y no, usted no se iba a limpiar. Mamá. Y si no lo limpiaba, se iba a morir. ¿No? Su papá le limpió la cola, hermano. Suena feo, ¿ah? Pero cuando usted no podía, cuando usted no podía caminar, ahorita ya está, corre, ya va. Pero usted cuando no podía, papá y mamá estuvieron ahí. A veces más mamá, a veces papá, a veces no estuvo mamá. Y el papá se tuvo que fletar. Sí, cada caso, cada historia es diferente. Pero cuando lo reflexionamos, cuando somos padres. ¿Sí? O sea, cuando llegamos a ser padres y vemos a nuestros hijos, decimos, ¡ala, qué razón tenía mi mamá! ¿No? Pero no es necesario llegar a eso. Por eso Dios nos dice, honra a tu padre, mira el peso, mira el valor que tuvieron tus papás para ti, mira el precio, pero no habla de dinero, sino el valor de tus padres. Para que usted estuviera aquí, para que usted estudiara una carrera, para que usted hiciera lo que hace hoy, para que supiera patear un balón. ¿Quién le enseñó a patear un balón? El vecino. No, puede ser, a lo mejor nadie te enseñó y usted solito va. Pero en la gran mayoría los padres estuvieron ahí. Lo triste es que uno no se acuerda, pero tenemos que reflexionar y poner en valor a nuestros padres, sea como sean. Porque la Biblia no nos dice, honra a tu padre si es bueno. ¿Lo dice? No, qué hermoso es honrar a un padre bueno, proveedor, buena onda, ¿no? Como dicen los muchachos. Qué difícil es honrar a un padre tosco, un padre que no aprendió a amar, un padre que le cuesta expresar sus sentimientos. Se cayó, párese, órale, chamaco. Y aprende uno así, ¿no? Al abrazo, Dios va ayudándonos. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa honra? Peso. Y no solo al papá, sino también a la mamá, a los dos. ¿Sale? Vamos. En la vida hay cosas que puedes escoger. ¿Sí? En la vida hay cosas que usted puede escoger, ¿como cuáles? Usted puede escoger qué estudios, si es que le dan chance, ¿no? Usted puede, yo quiero estudiar para doctor. No, mejor para. ¿Quiénes estudiaron, quiénes empezaron una carrera y dijeron, ¿sabes qué? No, esa no, mejor otra. Y cambiaron de carrera, tuvieron esa oportunidad. O muchos no tuvieron, pero usted puede
escoger sus estudios. Usted pudiera escoger de qué va a trabajar. Usted pudiera escoger, pásalo, sus amigos. Hermano, los amigos se escogen. Y si usted tiene una caja de manzanas, sepa escoger. ¿Escuchaste? Sepa escoger a sus amigos, porque una manzana podrida va a podrir a las otras. Y las otras no tienen la facultad de despodrir. Entonces usted puede escoger y agarrar con pincitas a otros que tal vez le puedan afectar. Usted puede escoger a sus amigos, quiénes sí, quiénes no. Usted puede escoger si tiene para el carro, para la bici, ¿no? Si tiene. Usted puede escoger a la esposa, hermano, y si ya escogió, ya no puede hacer nada. Ya la que le tocó, no la que le tocó, la que usted, es que yo no sabía. Papá, para que no te diste cuenta antes. ¿No? Ya la agarraste, papá, ¿no? Ahora enséñele, ahora ayúdele. Y usted también, mujer, ayúdelo. Ya le escogió, ya no lo puede regresar. Salió defectuoso. Ni modos. Ahora hay que trabajarlo, ayudarlo. Pero ¿quién le escogió? ¿Sabes por qué Dios nos deja escoger a la esposa? Porque cuando Dios le dio esposa a Adán, dijo, la mujer que tú me diste. Dice Dios, ya yo no me meto en problemas, mejor ustedes escojan. Y ahí sí, no tenemos excusa para decir, Dios, ¿por qué? Usted la escogió. ¿Sale? Pero, pásalo, hay cosas que no puedes escoger. Hay cosas que tú no dependen de ti. Una de ellas, el lugar donde naciste, la ciudad, la colonia. Tú no lo escogiste, tú naciste ahí. Cuando viste ya hablabas zapoteco, ¿no? Mucho chamato. Y ya naciste ahí. Tú no lo escogiste. ¿Qué otra cosa no puedes escoger? Tus hijos, ¿no? Nacieron, chato, pero nació, ¿no? Respira, sí, respira. Llora, bueno. Dios te dio a tus hijos, hermanos, con un propósito. Amén. Ya no los puedes regresar. Ya ahora tienes que aprender a amarlos como son, valorarlos como son. Tienen un sello especial. Tienen un carisma diferente de sus hermanos, son diferentes, pero usted no los escogió, Dios se los mandó. Amén. Y usted no escogió a sus padres. ¿Por qué? Dios es un Dios de propósito, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito no solo en ese momento, sino un propósito final. Todo lo que Jesús sufrió tuvo un propósito. En dónde nació, tuvo un propósito. ¿Dónde debió de haber nacido Jesús? En un palacio, ¿sí o no? Pues era el Hijo de Dios. ¿Dónde crees que lleve el presidente de México? ¿No? Si tuviera chance todavía de tener, o la presidenta, y estuviera embarazada, ¿a qué hospital crees que fuera? Al IMSS, al Seguro Social, no, al IMSS Bienestar. No, ¿tú crees que va a ir ahí? No, va a ir al mejor hospital, con los mejores ginecólogos, con los mejores médicos, con lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque tiene, porque puede. Dios todo lo puede, pero Él decidió que su hijo naciera en un pesebre para demostrarnos que no es donde usted nace, sino es el propósito por el cual nació y para qué nació. Usted nació en ese lugar, en ese hogar, con un propósito, con los hermanos que tiene, con los papás que tiene. Usted no los escogió, Dios se los dio. ¿Dios se equivocó? No, Dios sabe. Es más, el milagro, dice la Biblia, que solo para que un hombre y una mujer o un fecunden, tengan un hijo, es un milagro de Dios. ¿Escuchaste? Y Dios lo permitió. Entonces, usted no escogió a sus padres, yo tampoco escogí a los míos. Ya estaban. Y Dios puso en el corazón de los niños el deseo de adorar. ¿Escuchaste? Y los primeros que adoramos, hasta cierto punto en ignorancia, son a nuestros padres.
A los primeros que le tenemos honra, a los primeros que vemos, son a nuestros padres. La imagen paterna son a nuestros padres. La imagen que tú ves, la imagen más fuerte que tú ves en el hogar es lo que tú quieres ser. Nosotros no lo escogimos, pero Dios nos los dio con un propósito. ¿Sale? Vamos. En Efesios 6:1, ya entramos al Nuevo Testamento. Pablo le da indicaciones a la iglesia de Éfeso. Y mira lo importante. Toma el texto de Éxodo, de Deuteronomios, y lo establece a la iglesia. Y les dice que tienen que seguir honrando a sus hijos. Perdón, los hijos tienen que seguir honrando a sus padres porque ya había una sociedad cambiante. ¿Sí? La sociedad aparentemente dicen está evolucionando. No, se está degenerando. O sea, la sociedad no está evolucionando para bien, se está corrompiendo. Y nosotros tenemos que tomar el modelo de parte de Dios. Entonces dice, hijos, ¿para quién es este tema? O este texto. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es correcto, justo. Le está diciendo a los hijos, tú no puedes obedecer a tus padres con tus propias fuerzas. Le está diciendo, tú puedes obedecer a tus padres en el Señor. O sea, tú necesitas a Dios para honrar y obedecer a tus padres porque nuestra naturaleza es rebelde, nacimos en pecado y por esa naturaleza rebelde, toda figura que represente autoridad, queremos rechazarla. Por eso tiene que ser en el Señor. ¿Sale? ¿Sigue? Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya Pablo lo especifica. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es honra? Valor, peso, con referente a tus padres. Tal vez no es el que tú querías. Tú querías un güero de ojos azules, ¿no? Alto. Y te salió chaparrito, morenito. Y tú quieres ser güero. ¿Dónde, papá? ¿No? Vas a salir como papá y mamá. Y si el color no se acopla, ya no sabemos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sigue. Y vosotros, padres. ¿Para quién es? Para los padres, porque los padres son los responsables de enseñar la honra a los hijos. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos como en disciplina y amonestación en el Señor. La corrección que nosotros debemos de dar como padres es en disciplina y de acuerdo a los principios de Dios. Hay padres que fueron muy violentos y crearon a gente violenta. Nos tocó una vez ministrar a un joven, 25 años, chaparrito, man, agresivo, se enchamucó y lo agarraron los hermanos. Y el Señor me dio una palabra, me dice, dile que hoy tiene quien lo cuide. Yo me quedé así, ¿cómo? Dile que hoy tiene quien lo cuide, dile que hoy tiene un padre que lo proteja. No tuvo a nadie que lo protegiera, por eso él salió adelante. Ese hombre tuvo un papá muy violento que lo mataron. Él tuvo 6 hermanas y él era el hombre de la casa. Entonces, él tomó esa autoridad de padre en el hogar, pero su única manera de defender a su familia era con golpes. Entonces, él era muy agresivo. Entonces, cuando me acerco a él, le digo, suéltenlo, no, suéltalo tú, ¿no, Gustavo? Y le habla al oído, le digo, hey, ya tienes quien te cuide, ya tienes quien te proteja. Dios quiere ser tu padre. Y empecé a hablar con él y él se calmó y se puso a llorar. Me dijo, es que yo nunca tuve a nadie que me cuidara, yo por eso me hice fuerte. Fuerte a su manera. O sea, hay gente que dice, para que no me lastimen, yo lastimo.
tomó una barrera de protección para él porque no tuvo un padre que lo cuidase. Nuestros padres son ese modelo de parte de Dios para aprender a que tenemos que confiar. ¿Escuchaste? Aprendemos. Y ese muchacho se liberó, lloró como no tienes idea, como un bebé, y tomó a Dios como papá. Y ahora es un hombre bien pasivo, o sea, bien tranquilo, no pasivo, bien templado. Y dice, yo sé pelear, pero mira, desde que le entregué mi vida a Jesús, no he vuelto a tirar un golpe. No necesito tirar un golpe. Ahora sé hablar. Ahora sé decir las cosas. No necesito gritar para que me escuchen. Ahora aprendí a hablar. ¿Me explico? Los padres son el modelo para nosotros, para modelarnos a papá Dios. Si tú ves una plática de niños pequeños, que dicen, mi papá es el más fuerte, ¿qué va a decir el otro niño? No, 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 mi papá es, aunque el papá sea una virruñita, ¿no? No, 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 para él es el más fuerte porque él está chiquito y lo ve grandote. Mi mamá es la más bonita. No, 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 la mía es la más bonita. Por eso en la adolescencia, cuando el cerebro se expande, cuando las neuronas se comienzan a interconectar, eso pasa en la adolescencia. El niño se expande su mente y comienza a darse cuenta, por poner un ejemplo, que la tía es hermana de su mamá. Mi tía es tu hermana, ¿no? Que la abuela es la mamá de su mamá. ¿Cómo? Pero es mi abuela. Sí, pero es mi mamá. Comienzan a ver el mundo, ¿sí me explico? Comienzan a interpretar el mundo, comienzan a ver, comienzan a crecer y se dan cuenta que mamá no es la más bonita. Porque ven a otras mamás y ven a mamá. Ay, no estaba tan bonita. Papá no es el más fuerte. Porque ahora van a la escuela y ven otros hombres, otras personas. Comienzan a darse cuenta que el mundo de niño no era como pensaba. Es más, tal vez papá es alcohólico, es drogadicto. Mamá llega con otras personas que no son papá y comienzan a distorsionar la autoridad. ¿Me escuchas? Y ese niño comienza a crecer sin autoridad. Por naturaleza, hermanos, yo lo viví y lo veo así. Usted tiene una cobertura espiritual. Usted le tiene miedo a papá o a mamá, aunque sea usted muy grande. Es un temor espiritual, es un temor reverente. Cuando se falta el respeto, se rompe esa autoridad. Usted sale de esa cobertura y se vuelve un ser rebelde. Y ya nada ni nadie lo va a detener. Usted tiene que estar bajo esa cobertura. Yo lo viví, hermano. Te lo cuento. De adolescente yo vivía con mi papá. Mis papás se separaron, yo pedí por cuidado irme con mi mamá. En ese momento yo lo siento así. En ese momento que yo salí de mi casa, perdí el temor a mis padres. Siéntate. Sí. Y mi papá era chaparrito, man. Pero yo le tenía un miedo. Cuando yo salgo de esa casa, sentí que algo se me desprendió. Y lloré, 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 lloré. Y ya era rebelde, pero tenía todavía cierto temor. Entonces siento que en ese momento ¡pac!, se rompió. Ya nadie me podía detener. Si me decía algo mi mamá, me iba con mi papá. Si me decía algo mi papá, me iba con mi mamá. O sea, ya no había nadie que me tuviera esa cobertura. Hermano, cuando usted falta el respeto a sus padres, rompe esa línea. O sea, hay hijos que le hablan como si fuera su amigo, su padre. ¿Cuántos amigos puede tener usted? Los que quiera. ¿Cuántos padres? Solo uno. Es más, la Biblia dice, hablando de liderazgo, no llaméis Padre vuestro a nadie, solo a Dios.
Usted solamente tiene un papá y una mamá. Amén. Y tiene que aprender a honrarlos y a entender el modelo. Y los padres, si hoy un joven no honra a sus padres, o no le enseñaron sus propios padres y ahora se lamentan, o su propia naturaleza, a pesar de la disciplina, de la corrección, dice, es que este chamaco salió rebelde. Los hay, ¿sí o no? ¿Cuántos levantan su mano? No la levante. Seguimos. ¿Sale? ¿Quién es el encargado de enseñar que se tiene que honrar a los padres? ¿Qué dijimos? Los mismos padres. Son los mismos padres desde pequeños. Si el niño se pone rebelde desde chiquito, hey, no le levante su voz que es su padre. No le levante su voz que es su madre. El problema es cuando los padres están en contienda. ¿Sí? Que quieren ver entre los dos quién es la mayor autoridad. Lo peor que puede usted preguntarle a un niño es decir, ¿a quién quieres más? ¿Lo ha hecho? Sí, yo lo hice muchas veces. ¿No? ¿A quién quieres más? Y a papá. No, hermano, nosotros les tenemos que enseñar que nos deben de respetar a los dos. El respeto se aprende. Desde que el niño comienza a alzar la voz, hey, vara. La vara, dice, es para la espalda del necio. Y si un niño aprende la honra desde niño, va a ser un hombre educado, va a ser una mujer educada. ¿Sí? Después solamente Dios puede restaurar eso, Dios lo puede hacer. Pero nosotros somos los responsables de educarlos. ¿Sigue? Proverbios 22:6, lo leemos todos. 1, 2, 3. Amén. Dice Salomón, instruye al niño ¿cuándo? Desde niño, desde pequeño. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros tenemos que tener reglas, hermanos, en casa. ¿Escuchó? Reglas, horarios de levantarse, horarios de dormir, horarios de entrada, porque ellos aprenden a la disciplina conforme a los padres. Sigo. Dice Deuteronomios. ¿Cuándo fue escrito Deuteronomios? 40 años después del Éxodo. Ya habían caminado 40 años en el desierto. Ya en Éxodo 6, leímos Éxodo 5, que están los mandamientos. En Éxodo 6, ya Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel y ahora les dice esto. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Apenas van a tomarla, pero ya les estoy dando los principios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? ¿Quién los tiene que guardar? Yo. ¿No? Les dice, para que lo guardes, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Luego da el Shema y luego les aconseja que los mandamientos los pongan en las paredes, en las ventanas, en las puertas. Nosotros debemos de poner las leyes, hermanos, en tu celular. No cometerás adulterio, imagínate de pantalla. ¿Quieres mandar un mensaje? Y, ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Usted lo recuerda, hermano, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre y te enojaste, vas a mandar un WhatsApp, honra a tu padre. Ay, mamita, perdóname. Nos tenemos que recordar porque se nos olvida que cuando éramos niños no podíamos ni caminar, ni andar, ni comer y ellos nos cuidaron. ¿Sí? Entonces, dice que los tenemos que guardar. Yo lo tiene que guardar mi hijo, pero yo se los tengo que enseñar. Y lo tiene que guardar mi nieto. ¿Quién tiene que enseñar a su nieto?
¿Quién? Los papás. Ya no. Ahí ves a los abuelos educando a los nietos. No, la responsabilidad de cuidar a los hijos es de los padres, no de los abuelos. Los abuelos ya criaron o malcriaron, ¿sí? Pero a veces los abuelos están criando a los hijos porque los padres o no los pudieron criar o fueron rebeldes. ¿Sí? Te cuento algo, creo lo conté la vez pasada. Me hablaron, pastor, fíjese que una niña, 6 años, ve cosas en su recámara, me dice. Ve cosas, pero la niña muy inteligente. Pero la casa era de la abuela. O sea, la abuela vivía con la hija. La abuela ya estaba grande. La mamá se separó del esposo, se fue con otra persona, y tuvo otro niño. Entonces a veces la mamá llegaba a casa con el otro niño y con la otra pareja. Y la niña veía a su mamá, a su medio hermanito, y ella no tenía papá. Entonces ella sufría porque la atención era más para su hermanito que no era hijo de su papá. ¿Me explico? Entonces me hablan, voy, me platican la historia. Gracias a Dios la abuela le enseñó a orar a esa niña. Y me puse a platicar con ella. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué ves, hija? Dice, mira, dice, ahí en la ventana, ahí se para un señor de negro, dice, con sombrero. Y se me queda viendo y se ríe. Y le digo, ¿y te da miedo? Sí, pero mi abuelita me dijo que cada que lo vea en el nombre de Jesús lo reprenda. Dice. Le digo, ¿a poco? Sí. ¿Y tu mamá? No, mi mamá se fue y me contó. Y cuando la mamá llegaba con otro niño, que era su medio hermanito, pues sufría y se metía a su cuarto y veía esa cosa. Pero lo que le enseñó la abuela es a orar. Y le di un texto que dice la Biblia, que Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas. Le expliqué a esa niña que no todos somos hijos de Dios, que todos nacimos muertos en pecado, nacimos separados de Dios, que su mamá y su papá, por no tener a Dios en su corazón, vivían en pecado y cometieron esos actos. Y que ellos solamente tenían la capacidad de amarla a ella a su capacidad, pero que Dios tenía todo el amor. Y ella, poniéndome atención, me sorprendió. Le digo, ¿quieres orar? Yo dije, va a orar por el demonio. No, dice, quiero orar por mi mamá, que Dios sane su corazón, para que me ame también, dice. Pero ya entendí que ella me va a amar a su capacidad. Vamos a orar. Y oramos. Y la abuelita viéndolo. La abuelita tenía problemas en sus piernitas. Cuando se fue su mamá, ahora la abuela era la que cuidaba a la niña. Y dice, no sé, pastor, pero desde que tengo a mi nieta ya ni las piernas me duelen. Y si me duelen, me paro porque sé que tengo que cuidarla. De lo malo, Dios hace cosas buenas. Pero la responsabilidad es de los padres. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a orar, a temer, a respetar. Y tristemente somos los que menos les damos el ejemplo. Amén. Vamos, es un ejemplo. Dice, tienes que aprender a conocer a tus padres. Algo que hemos aprendido, hermanos, es que yo en un tiempo de mi vida sentía que nadie me quería, como el gusanito, ¿no? Nadie te quiere, todos te odian. Y yo sentí eso, el enemigo me engañó. Es más, yo sentía que ni Dios me amaba. Cuando comprendí que Dios me ama y que Dios dio su vida por mí a tal grado que murió, resucitó y me andaba buscando, yo le dije, acá estoy. Y me encontró y me salvó. Ahora entendí que Dios me ama y eso no tengo la mayor duda. Luego comprendí que la gente te va a amar a su capacidad. ¿Puedes decirlo? La gente me va a amar a su capacidad. La gente no sabe amar. Tal vez tus padres no saben amar. Por eso puse ese principio. Tienes que aprender a conocer a tus padres. Cómo vivieron. Para que tú los puedas honrar, hermanos. Tú tienes que saber cómo fue su vida.
cómo fue su pasado. Tal vez papá no tuvo papá, tal vez mamá no tuvo mamá. Y tú quieres que te ame, te cuide. No, yo no lo honro porque mi mamá no sabe expresar su amor. Tal vez no sepa decírtelo con palabras, pero sepa expresarlo con unos frijolitos en la mesa. Y esa es su manera. O su manera de decirte te amo es, ya te bañaste. ¿Ah? No, váyate, órale. Es su manera de expresar su afecto porque no aprendió, no sabe. Y eso para mí, hermanos, me dio una paz increíble saber que la gente te va a amar a su capacidad y dejas de esperar que la gente te ame como tú quieras. Te va a amar a su capacidad. Tus papás te aman a la capacidad de ellos. ¿Sí? Te dejo una tarea joven y no tan joven. Investiga cómo es su pasado. Platica con ellos. Ellos se saben la historia. Dice, tal vez su pasado fue más duro que el tuyo. ¿Escuchaste? Me tocó ministrar una joven hace años. La llevaron a mi casa. Ella vio con tristeza que su mamá le fue infiel a su papá. Eso le causó un dolor tan grande. Imagínate, ella fue testigo de ver a su mamá que se metió con otra persona. Ella, por no perdonarla, ella vivió una vida de amargura, de odio, llegó a odiar a su madre y a su padre nunca tuvo el valor de decírselo, pero creció con una amargura. Entonces esta muchacha comenzó a crecer y ya había tenido 5 parejas. Con una vivió un año, luego vivió con otra y así. Con la actual que estaba tenían problema y ese fue el caso. O sea, me la llevaron porque quería restaurar su 5ª relación. Ya había un niño de por medio. Entonces, pero mi mamá, yo veía su rencor, su odio, pero mi mamá, yo la vi y esto y el otro y estaba ella sacando todo eso. Le digo, mira, si ponemos en balance, ¿quién ha pecado más? Dice, ¿cómo? Sí, porque tu mamá cometió un adulterio, no la estamos justificando, pero lo hizo una vez. ¿Tú cuántas parejas tienes o has tenido? Me dice, pues a ver, 5. Si ponemos en balance, ¿quién ha pecado más? ¿Tu mamá o tú? No, pues yo, me dice. Le digo, si tú no sueltas, no perdonas a tu madre, tú vas a vivir con ese dolor, vas a vivir con ese rencor y vas a estar repitiendo lo mismo por algo que hizo otra persona. Y ella reconoció y le pidió a Dios la gracia para poder perdonar a su mamá. Porque ella tal vez había pecado más que su mamá. ¿Me escuchas? Como jóvenes, hermanos, al ver tal, nosotros juzgamos a nuestros padres. Es que no me dio, es que no me hizo, es que esto y el otro. Pero tal vez nosotros hemos sido más pecadores que ellos. Por eso nosotros tenemos que saber, conocer su pasado. Tal vez su vida fue más dura, tal vez su vida fue más difícil, pero no nos toca a nosotros juzgarlos, porque un día seremos padres. ¿Escuchaste? No nos toca a nosotros, Dios va a juzgar. Nosotros tenemos que pedirle la gracia para perdonarlos, porque son humanos. ¿Sigue? No juzgues tan severamente, un día también serás padre. Un día te va a tocar, ¿no? Y estas generaciones, por la educación que están llevando de padres, los primeros padres fueron muy violentos. Eso causó padres muy permisivos. ¿Escuchaste? O sea, los primeros padres de nuestros padres fueron muy violentos tal vez. Y por eso dijeron, no, yo no le voy a pegar, yo no le voy. Y fueron muy permisivos. Ahora los hijos son permisivos, fueron criados de manera permisiva y ahora están dejando que los hijos sean más permisivos. ¿Qué quieres ser? No, pues yo quiero ser un gato. Sí, tú sé un gato. ¿Cómo va a ser un gato? Sí, y le compran ropa, hermano. Yo he visto gente en la calle. La otra vez fui a una tienda comercial. Una mamá bien vestida con una señorita,
supongo, 15, 14 años, con un traje oscuro, no sé si le llamen emo todavía, pero ¿quién crees que le compró la ropa a esa niña? No creo que la niña se la haya comprado, no trabaja, no, ¿sí me explico? O sea, los mismos padres le están proveyendo a los hijos para que sigan sus propias ideas cuando no es así. Nosotros los padres somos los responsables de guiar a nuestros hijos, no como nosotros nos trataron, sino como dicen las escrituras. Ese es el punto, porque a veces criamos con el espejo del dolor. No, yo no le voy a pegar porque a mí me pegaron. O sea, si tú crías a tus hijos conforme a ti te criaron, error. Tú debes de criar a tus hijos conforme a las escrituras. ¿Sale? Vamos. No debemos de formar buenos hijos. Tu trabajo, papá, no es formar buenos hijos. Tu trabajo es formar buenos padres. Un día serán padres. Un día tu niña tan bonita debe de llegar a ser una mamá. Honrar a su esposo, criarla, enséñala a cocinar, enséñala y que estudie, que se prepare. Pero nosotros los formamos a nuestros hijos basados en la honra. Imagínate una joven que ve a su mamá rebelde con su padre. O sea, ella está viendo, ella está absorbiendo todos los días a una mujer que no se somete al padre. Ella lo está aprendiendo. Su cerebro se está programando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando llegue con el esposo? No. Aquí no manda nadie. Aquí y empiezan los roles. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos llegar a acuerdos. Amén. Podemos llegar a principios y entender los propósitos dentro del matrimonio y enseñarle a nuestros hijos a honrar a sus padres, porque un día ellos serán padres. ¿Seguimos? Mira lo que dice este texto, y este texto es fuerte, hermanos. Por eso ya no estamos bajo la ley. La ley es severa. La ley es demasiado severa para personas rebeldes. Escucha y observa. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere. O sea, está hablando de un niño que se le enseñó. ¿Me explico? O sea, hay niños que tú los educaste, tú dices, ¿por qué se desvió ese muchacho? Si mira, le dimos todo. ¿Por qué crees? Por su naturaleza pecaminosa. Entonces, si tuvieres un hijo de esa manera, que le rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. Estamos hablando no de niños, estamos hablando de personas ya adultas. O sea, un hijo en casa mayor de 20 años, está diciendo la Biblia en ese contexto. Entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. No haces caso, no nos vas a hacer caso. Bueno, vamos. Y lo agarraban y lo llevaban a la plaza. ¿Sigue? Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Y no obedece, no hace nada, quiere todo para él. ¿Qué hacemos? Sigue. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esa era una ley de esa época, hermano. O sea, si el hijo era demasiado rebelde, como la manzana podrida, porque había otros hijos en otras casas. No estoy diciendo que sea hoy, te estoy diciendo que así era antes. Y Dios está poniendo la ley. Y tenían que sacarlo y exhibirlo para que él entendiera. Y si no entendía, ¿qué quería decir? Que él no pertenecía a esa nación y tenía que ser arrancado. ¿Para qué?
para que no corrompiera a otros jóvenes, para que no corrompiera a esas generaciones. ¿Me explico? Gracias a Dios no estamos bajo la ley, si no creo que no estuviéramos hoy aquí, ¿no? Muchos de nosotros ya estuviéramos apedreados en la plaza, ya nos hubieran agarrado, pero Dios tuvo misericordia. ¿Sigue? Qué fácil es honrar a unos padres buenos y cariñosos, ¿sí o no? La que padre, mi papá, no hombre, me tocó un discipulado, hermanos, me gustó. En el discipulado 1, cuando se habla del Padre, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay un ejercicio en el Dios Padre que te dice que cuentes cómo fueron tus padres. Y hemos llorado, ¿no? En los discipulados, porque la mayoría de los hermanos, pues a lo mejor no tuvieron papá o el papá les pegaba. Y ahí terminamos llorando, hermano, en el discipulado. Pero me tocó un grupo de jóvenes que me dijo, no, mi papá va a la iglesia, mi papá me trata bien, mi papá me corrige cuando tiene que corregirme. Y yo así, yo soy el único pecador aquí. Y los niños, las muchachitas que estaban conmigo en el discipulado, me llenó de gozo ver a esos jóvenes de iglesia que ya no contaron historias tristes de papá y de mamá, que pudieron contar historias bonitas. Y les dije, qué bueno. O sea, no porque tú viviste mal, tus hijos tienen que vivir mal. Tienen que repetir la misma historia. ¿Me explico? Entonces, qué fácil es honrar a unos padres buenos y cariñosos, pero qué difícil es honrar a padres que no lo son. Aún así, Dios nos pide que los valoremos, que los honremos, que los amemos, porque tal vez ellos no tienen a Cristo en su corazón. Eso fue lo que a mí me impresionó para poder amar a mi padre, para poder amar a mi madre, que ellos no tenían a Dios. Entonces pude ver a mi papá y a mi mamá como personas sin Cristo, con una necesidad de Dios. Entonces ahora yo podía compartirles a ellos de ese Dios. ¿Sigue? Honra a tu padre y a tu madre. Quiero terminar con esta historia para orar y para pedirle a Dios que Él nos ayude. Cada caso es en nosotros totalmente diferente, pero Dios nos pide que lo honremos. Dios nos pide que pidamos por papá. Tal vez ya no lo tengas hoy y hoy digas, ¿cómo no estuviera mi papá aquí? Pero tal vez lo tengas y puedas remediar, puedas hacer algo, puedas honrarle todavía, puedas pasar tiempo con él, con ella, conocer su historia y aprender de ellos y cumplir la promesa que Dios nos da. Hermano, si tú lo haces por amor, tus días se alargarán y te va a ir bien. ¿Lo crees? Yo lo creo. Te va a ir bien. ¿Me ayudas, Paco? Anda, Paco, por ahí. Si guardáramos los mandamientos, me ha tocado ir a algunos anexos. El 80%, el 90% de los anexados y anexadas, porque también hay mujeres, son jóvenes. Son jóvenes. Me ha tocado gente ya adulta también, pero en su mayoría me he dado a la tarea de investigar cuántos anexos hay. Estoy en ese proceso. Ahorita en Mina hay como unos 5, Cozoleacaque, hay varios anexos. Y hay anexos en todo el mundo, creo. Y su mayoría son jóvenes, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esos anexos? Y tenemos el deseo de ir a apoyar a alguno. Pero ya en esos anexos son gente que ya se desvió, ¿no? Nosotros podemos evitar eso. Vamos a abrir otro anexo, pastor.
igual, si Dios nos da la oportunidad. Pero en vez de crear anexos, ¿por qué no rescatarlos antes? ¿Por qué no instruirlos antes? Por eso empezamos con el grupo de jóvenes. ¿Escuchaste? Antes de que terminen en un anexo, aprendan los principios. Trae a tus hijos a la escuela, trae a tus hijos a la escuelita. Ellos, de hecho, ellos están viendo los mandamientos. Este trimestre les tocó los mandamientos. Entonces, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos tendientes a lo malo. Y al no honrar a nuestros padres, estamos bajo juicio. ¿Sí? Te cuento esta historia. Dice que había un joven que a su papá lo mataron. Él era muy violento. Tenía una madre que en su tiempo fue rebelde, pero se quedó sola y tuvo que trabajar. Y crió a este muchacho con todo el amor, con toda la gracia, con todo, en sus pocas carencias. Este joven comenzó a juntarse con malas amistades, empezó a drogarse, empezó a tomar, empezó a corromperse. Y una tarde, ese muchacho se peleó con unos amigos. Meses antes él había comprado una pistola que tenía guardada para defenderse, según él, porque había mucha violencia en su colonia. Y la mamá siempre, hijo, ¿dónde andas? Hijo, no pude dormir, hijo. Ay, mamá, no pasa nada. Una frase que yo repetí muchas veces, hierba mala nunca muere. Y la mamá lloraba por ese joven, pero el joven era rebelde. Era contumaz, no le hacía caso a nadie. Y dice que un día tuvo pleito con los vecinos. Y ese joven se peleó con ellos y le pegaron. Y dice que entró muy molesto. Hijo, ¿qué te pasó? Le dice la mamá. Y el joven dice nada y se mete a su recámara. Abajo del colchón saca la pistola y dice, ahorita los voy a matar. Y la mamá, espantada, preocupada, hijo, ¿qué vas a hacer? Ahorita voy a matar a esos hombres. Y empezaron a forcejear. Él estaba drogado. Empezaron a forcejear y sin querer se escucha un sonido de bala. ¡Pah! Cuando él se dio cuenta, su mamá estaba en el suelo. Él no supo qué hacer. Él se desesperó, ni siquiera vio si estaba viva o no, y huyó de la ciudad. Y se fue a pueblos cercanos. Huyó de su mamá, huyó de la vida. Dice, maté a mi propia madre. No tengo perdón de Dios. Esa culpa, esa vergüenza. Un día se encontró un predicador en un parque y le predicó el evangelio. Ese hombre aceptó a Jesús en su corazón y este predicador le dijo, lee la Biblia. Dice, es que yo no he sabido vivir la vida, yo no sé, yo no tuve papá, yo no tuve quien me cuidara, yo no tuve a nadie que me guiara. Dice, pues lee la Biblia te va a dar principios de vida. Y dice que este hombre agarró Éxodo y empezó a leer. Y cuando llega donde dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, yo creo que maté a mi mamá. Y él comenzó a indagar y una vez platicando con una persona le dice, yo conozco a tu mamá y sabes que no se murió. Está viva, dice. Pero sabes que por esa bala ella quedó en silla de ruedas. No puede caminar. Mi madre está viva. Y fue con el pastor y le dijo, pastor, ¿qué hago? Dice, pues ahora tienes que afrontar la situación. Y ese hombre empezó a leer la Biblia y empezó a predicar. Y dice que una ocasión lo invitaron a predicar no al pueblo donde él vivía, sino a un pueblo al lado. Y dice, yo no puedo ir a predicar sin reconciliarme con mi mamá. Yo no puedo ir a predicar sin saber si mi mamá me pueda perdonar. Sin saber si mi mamá me haya perdonado, pero yo tengo que pedirle perdón. Tengo que pedirle que me perdone. Tengo que saber si esa mujer es capaz de perdonar a un hijo que casi le quita la vida. Y en esa época no había celulares y él escribió una carta y le dijo, mamá, soy tu hijo. Voy a pasar por la ciudad, voy a pasar por el pueblo donde tú estás. Entendí que era rebelde, entendí que no tenía a Dios, le entregué mi vida a Jesús. Quiero saber, mamita, si tú me puedes perdonar. Quiero saber
si tú eres capaz de perdonar a un hijo rebelde, a un hijo malo. Yo voy a pasar en el tren, porque pasaba el tren por esa ciudad, y quiero saber si tú me perdonas. Pero la señal de perdón es que tú pongas una banderita verde donde está la estación. Si veo cuando pase el tren y yo vea la banderita verde, yo sabré que me quieres perdonar, me bajaré del tren e iré a tu casa a pedirte perdón. Te compré unas cosas, te compré un café que tanto te gusta. Si paso por ahí y no veo la banderita, sé que no me vas a perdonar y te entiendo, madre. Pero desde aquí te pido perdón. Él escribía en su carta, la selló y la envió. Llegó el día que él tenía que partir, se subió al tren. El tren comenzó a avanzar, y a lo lejos se veía la estación ya para pasar por la ciudad. Y él decía, Señor, gracias porque me has perdonado, pero sé que tengo que restaurar mi amistad con mi madre. Le hice tanto daño, Señor, yo no sé si ella me pueda perdonar. Por favor, ayuda a esa mujer. Ayuda a esa mujer a que me perdone. Y si no me perdona, ya no puedo hacer nada. Mientras tanto, el tren avanzaba rumbo a la estación. Cuando iba llegando a la estación, él cerró los ojos y dijo, Señor, ojalá mi madre me perdone. Dice que cuando pasó por la estación, no vio una bandera. Dice que la estación estaba llena de banderitas verdes de un lado. Todo el camino de este lado estaba lleno de banderitas. Y su madre estaba con una bandera verde, oleándola, esperando a su hijo. Y él se bajó del tren y vio a su madre y le dijo, mamá, perdóname. Perdóname, le dice, hijo, he estado esperando este día. Cuando vi tu carta, desde antes yo ya te había perdonado porque eres mi hijo. ¿Escuchaste? Dios, hermano, no importa qué tan malo hayamos sido. Yo cuando leí el texto de Contumaz y Rebelde, yo era de esos. Pero Dios me dio la oportunidad de resarcir. Si tú estás vivo, joven, si tú estás viva, señorita, aprende a valorar. Tal vez no has llegado a tanto, pero los padres, por muy malos que seamos, siempre hay una taza de café. Siempre hay algo que ellos nos puedan ofrecer. Tal vez no son los padres que tú esperas, pero Dios está ahí. Al final de los avisos hay unos textos. Estos textos no eran parte de la prédica, pero ayer el Señor en mi ministración me los dijo. Tal vez haya alguien en la reunión que no tuvo papás. No, pastor, ¿por qué me dices honra a tu padre? Yo no tuve papá. Es más, mi papá fue el que me lastimó a mí. Y Dios me dio ese texto. Dice, pero Sión, hablando del pueblo de Dios, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántos han pensado eso una vez? Dios se olvidó de mí. Dios no estuvo conmigo. Y Dios le contesta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará una mujer que parió y amamantó a su hijo? ¿Se olvidará de su hijo? Puede ser que sí. Hay mujeres que no amamantaron a los hijos y los dejaron, pero está poniendo hasta ese grado. ¿Una mujer se olvidará de su hijo en esa condición? Puede ser, pero dice, aunque olvide ella, aunque tu mamá se haya olvidado, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Escuchaste? Aunque no hayas tenido papá, mamá, no hayas sido lo que hayas sido, Dios siempre será tu padre. Dice,
Aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Amén. Dios en su gracia te da ese amor para que puedas amarte hoy, pero también para que puedas amar y honrar a tus padres. Si tú no los honras, los cielos están cerrados. No hay bendición. Te vas a esforzar, vas a trabajar, vas a sufrir y los cielos están cerrados. Cuando tú honras a tus padres, los cielos se abren. La bendición de Dios viene y Dios puede hacer la obra en ti. ¿Lo crees? Vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios. Si tú les has deshonrado a tus padres, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Cierra tus ojos si puedes y puedas ver a papá si lo tienes, a mamá si la tienes, y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname si no honré a mi padre mientras estaba en vida. Perdóname si no he honrado a mi madre como debiese. Te pido perdón, Señor, y tú pídele perdón también. Si no les has honrado, si hoy es tan fácil hacer una llamada, hoy es tan fácil mandar un mensaje, mandar un audio, hoy es tan fácil comunicarse entre nosotros y se nos olvida. Señor, perdóname, porque no he honrado a mi madre como debiese. Ayúdame, Señor, a ser un buen hijo. Ayúdame a ser un buen hijo para mi mamá. Mi papá ya partió, pero tengo a mi madre todavía. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a cumplir este mandamiento. Es de bien. Si hay hijos que honran a sus padres, serán buenos padres. Si hay jovencitas que honran a mamá, a papá, serán buenas esposas. El mundo está distorsionando la familia. Por eso quita a los padres, por eso quita a las madres, por eso está destruyendo el orden natural de parte de Dios, para que haya gente sola, cautiva, esclava de sus propias pasiones, pensando que no pasa nada si no los honran, cuando debemos de hacerlo. Papito Dios, hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, pidiéndote la gracia para hacerlo mientras estemos contigo y pidiéndote que esa unción que sobrepasa todo entendimiento es posible. Tú no lo podrás hacer en tus fuerzas. Y hoy, hermano, si tu papá que estás aquí tienes un hijo o una hija que no te ha honrado, bendícelo. ¿Puedes hacerlo? Señor, bendigo a mi hijo. Bendigo a mi hijo, Señor, que no paguen por ese pecado que están cometiendo. Perdóname si no los instruí. Tal vez como padre tú no los instruiste correctamente. No vivas con la culpa. No vivas con la vergüenza. Pídele perdón, Señor, perdóname porque tal vez no fui una buena madre. Tal vez no fui un buen padre, pero ahora quiero serlo. Díselo, hermano. Ahora quiero serlo. Ayúdame, enséñame cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que callar, cuándo tengo que instruir, cuándo tengo que abrazar. ¿Desde cuándo no abrazas a tus hijos? ¿Desde cuándo no le expresas tu afecto a tus hijos sin esperar nada? También como padres tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Hay una unción. Te lo pedimos, Señor, y que tu unción venga sobre este lugar. Te necesitamos para que tú nos ayudes y nos dejes esa fuerza que viene de lo alto. Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría el Espíritu Santo. Mira, esto es algo espiritual, hermano. Pídele la gracia a Dios. Pídele la unción. Dice que la unción pudre los yugos para que podamos obedecer, para que podamos cambiar, para que podamos cumplir sus promesas. Y en medio de la alabanza Dios habita y transforma y decirle, mete tus manos
sobre este corazón. Joven, si eres necio, dile, mete tus manos sobre este corazón necio. Mete tus manos sobre mi vida para cumplir tus promesas. En el nombre de Jesús.